¿Qué tal, queridos amigos? Qué bueno que nos acompañan en su programa Los Recovecos del Arte, aquí en Change TV, la televisión del cambio. Hoy nos acompaña precisamente el licenciado Francisco Fuentes Villalón, que es director de Evaluadores de México Texuval, licenciado en Derecho, perito y evaluador diplomado con cédula en de especialista en evaluación, especialidad de evaluación y autentificación de obras de arte, pictórico, escultórico y gráfico, documentos cuestionados, pericia gráfica judicial, evaluación de bienes, muebles, alhajas, gemas, antigüedades, relojes, automóviles, artículos varios en general, derecho empresarial. Perito evaluador certificado de conformidad en la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional con 26 años de experiencia, vicepresidente del Comité de Gestión de Competencias Laborales en Servicio de Evaluación del CONOCER, ajustador de seguro de obras de arte para compañías de seguros y reaseguro, perito del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Nacional Monte de Piedad, profesor de la especialidad y maestría en evaluación en la Escuela de Ingeniería Municipal, miembro SMGE y MB, Colnaval, en fin, como pueden ver su currículum es muy amplio. Licenciado Fuentes, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido aquí a Change TV. Maestro Urbina, muchas gracias por esta invitación y esta oportunidad pues de dar a conocer esta actividad que actualmente desempeño y sobre todo por la falta también de información sobre ello, ¿no? Adelante. Maestro. Efectivamente, pues, ¿qué nos cuenta acerca de Texuval? ¿Qué es Texuval? Texuval es una institución educativa que fue fundada precisamente para atender esta parte importante de profesionalización y certificación académica de la actividad, por supuesto, evaluatoria en materia de obras de arte, artes mayores, artes menores, que son las conocidas, las decorativas, también el concepto de estos bienes fabricados con metales preciosos, como son las alhajas, las joyas, las piedras preciosas, en fin, todos estos bienes de alguna manera que representan un patrimonio de las personas, sobre todo, pues este patrimonio que significa también un valor económico y que de alguna manera pues también van siendo, conformando un patrimonio tanto privado como cultural a nivel nacional. Básicamente es eso. Texuval es una institución educativa que se constituyó al amparo del tercero constitucional, que establece cómo se imparte la educación en México y cómo los privados podemos coadyuvar con el Estado para este tipo, formar evaluadores, en pocas palabras. Sí. Pues qué interesante es este tema, porque precisamente en México carecemos mucho de esa cultura, desgraciadamente, y no sabemos muchas veces a quién acudir o cómo poder identificar si tenemos una obra, si es una obra auténtica. ¿Cómo podríamos acudir a ustedes, por ejemplo? ¿Me puede dar sus datos? Claro, claro. Nosotros estamos ubicados en Ángel Urraza, 1721, Colonia Vertiz Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, hoy es Alcaldía, perdón. Obviamente también tenemos una página que es www.texuval.edu.mx. Somos una institución educativa, tenemos estudios incorporados a la Secretaría de Educación Pública. Tenemos dos divisiones, la académica y la de peritajes y avalúos, y en esta división peritajes y avalúos atendemos a las personas que requieren un servicio profesional, sobre todo que tiene que ver con un enfoque pericial, claro. Sobre todo pues prevenir el fraude, por supuesto, y si ya se cometió el fraude, pues bueno, intervenir cuando se requiere, ¿verdad? Cuando somos requeridos ante la autoridad, ya sea en materia civil, en materia mercantil o en materia penal, inclusive en materia fiscal, para el crédito fiscal, podamos nosotros apoyarlos. Para eso se requiere, por supuesto, estar acreditado. La Asociación Mexicana de Peritos Evaluadores Diplomados es un gremio de evaluadores. De este caso, pues somos técnicos, porque finalmente, hasta el momento, no se requiere una cédula profesional para ejercer esta actividad, pero sí se requiere acreditar conocimientos, estar certificados, o sea, ser competentes, ¿no? Claro. Y aunque su servidor tiene cédula profesional como especialista en evaluación, también cédula profesional como especialista en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía, que son disciplinas forenses que me permiten hacer el análisis minucioso, ¿verdad?,
de la parte, llamémosle, que define las características en las cuales el pintor realizó su obra, si es pictórica, escultórica, dibujo o hasta inclusive los grabados, ¿no? Y otro tipo de artículos. Claro que sí, ahorita estamos viendo precisamente aquí en pantalla varias imágenes que nos muestran, por ejemplo, joyas, relojes y otro tipo de artículos. Enfocándonos un poquito a la parte pictórica, que es la que pues yo también de alguna manera llevo, y así fue como nos conocimos precisamente, pues es algo muy, muy interesante porque muchas personas tienen obras muy, muy valiosas en casa y no saben que lo tienen, entonces no le dan la importancia y pues ahí tienen un patrimonio guardadito que dice, pues era de mi abuelo, siempre he estado en casa y pues no le vemos esa importancia. ¿Qué podrían hacer ellos? ¿Cómo podrían...? Sí, claro, pueden acudir a nosotros, asesorarles, por supuesto. Nosotros tenemos varias fases. La primera es la asesoría, ¿verdad? Definir los alcances de este servicio, sobre todo la procedencia, ¿no? Toda obra pictórica tiene una historia, tiene su propia historia. Obviamente, pues el autor la define correctamente, cómo fue adquirida, y eso es algo muy importante, porque tarde o temprano es parte, o es un elemento, o es un componente cuando hablamos de autenticidad o de atribución, porque muchas veces atribuir una obra a alguien, pues tiene que ver con ese factor importante. También la otra, qué tanto sabemos de la historia del artista o de la historia del arte, para ubicarla, por supuesto, en la época que le corresponde, estilísticamente, y si efectivamente corresponde por su ejecución a ese estilo, o en la disciplina que se esté aplicando, de alguna manera también llegar a la conclusión que defina si es atribuible o no al artista que se le está atribuyendo. Claro, porque muchas veces pues conserva uno obras y con mucho cariño que pertenecen a la familia y realmente no pertenecen al autor que uno cree, y pues es ahí donde viene un poquito la decepción. Por otro lado también hay manera, por ejemplo, de saber cuánto vale, cómo se hace un avalúo. ¿Ustedes hacen avalúos también? Claro, por supuesto. Nosotros iniciamos precisamente con el proceso de identificación o autentificación. Autentificar, nosotros no extendemos certificados de autenticidad. Claro. Finalmente, el mercado primario pues, comprende que el artista vivo, si ya no está vivo, bueno, las galerías, a lo mejor cuando una obra no ha salido al mercado, es la primera vez que sale al mercado, normalmente se maneja en mercado primario, y muchas veces la documentación que se emite, pues ampara, por supuesto, ese primer paso, ¿no?, de haber salido al mercado o a la luz, ¿no? Y al mercado secundario es la reventa, ¿no?, es cuando nuevamente pues va expuesta a la venta, es ofertada, y ahí entramos ya muchas veces en este tema de la autenticidad, ¿no? Verificar si los documentos de autenticidad son también auténticos. Correctos, claro. Porque también hemos visto que también pueden ser sujetos de falsificación, ¿no? Sí, efectivamente. Y la obra de arte. Entonces, la verificación de ambos documentos, tanto el documento pictórico como el documento que ampara la autenticidad, también debe ser verificado. Y pues sí, nosotros hacemos los avalúos en base de verificar ese paso. El cliente se tiene que identificar correctamente. Claro. Obviamente la procedencia legal es importante, de la procedencia lícita que le llaman, sí, a través de esta ley para la identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues ya nos ordena hacer eso, ¿no? Y obviamente el segundo paso, pues ya es la evaluación, es el proceso para estimar el valor, y utilizamos un método, el método comparativo por enfoque de mercado. Eso es algo muy importante, perdón que te interrumpa, No, pero es que me ha tocado ver precisamente cómo trabajan y tienen un método científico para poder determinar si la obra es auténtica, atribuible, y posteriormente el avalúo. Ese método pues es muy preciso. Y eso es una gran garantía precisamente para el público, para la sociedad, para las empresas. Muchas veces empresas tienen o reciben obra a cambio y van formando sus propias colecciones, van formando su acervo y muchas veces desconocen exactamente. Por eso es necesario que conozcan precisamente a Texubal y que se acerquen a Texubal, porque aquí se puede pues determinar todo este tipo de colecciones, y si hay obras, una que otra que no sea auténtica, ¿verdad? Sí, no son atribuibles, por supuesto.
Tanto la división académica, formamos evaluadores, capacitamos evaluadores, actualizamos evaluadores, certificamos, acreditamos a través de la asociación, pero nuestra división de peritajes y avalúos, pues damos ese servicio, ¿no? Que de alguna manera los expertos que conformamos este equipo, porque también pues, a veces tenemos que recurrir a un restaurador, que es el único que puede dictaminar sobre el estado de conservación, claro, cuando se requiere realmente un experto en ese tema, un químico, cuando se requiere, pues por supuesto, el análisis químico de los materiales para ver si corresponden a la época también a la cual se le atribuye, sobre todo el documento pictórico antiguo. Y diferentes disciplinas forenses, por ejemplo, un grafóscopo para que determine si la firma corresponde al autor. Efectivamente. En documentoscopía, pues los materiales y técnicas empleadas. Y bueno, todo eso va el historiador de arte, posiblemente hay alguien que sea experto en un tema novohispano, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a veces es multidisciplinario esta actividad y obviamente tiene una carga de responsabilidad bastante fuerte. ¿Y ustedes acuden precisamente a ese tipo de expertos dentro de Texuval? O sea que hay una garantía muy amplia precisamente para nuestros amigos, para la sociedad, los empresarios, porque fíjate que se da mucho que van teniendo colecciones privadas y no saben exactamente, y hay unos que llegan hasta tener más de 1000 cuadros, más de 1000 obras dentro de sus acervos, ¿no? Colecciones importantes, claro. También pues trabajamos colecciones numismáticas, colecciones que tienen un interés. Tenemos la metodología de la investigación, del estudio. Hemos constituido, su servidor, una biblioteca desde 1986, desde 1988 al 90, y de ahí para acá pues no existía internet. Entonces constituir una biblioteca para tener documental, ¿verdad? Sobre todo catálogos razonados de los artistas más falsificados, ¿no? Por ejemplo, Siqueiros, Diego Rivera, Rufino Tamayo. Frida Kahlo. Se llegó a decir que Siqueiros pintó más de muerto que de vivo, ¿no? Sí, es entonces verdad. Eso es importante, ¿no? Entonces es importante, como bien lo decías, aplicar las disciplinas científicas que hoy por hoy pues, nos aportan mucho, y sobre todo certeza jurídica, valor probatorio al avalúo, al dictamen. Eso es importante. Fíjate que has mencionado algo muy importante. Me ha tocado ver obras. Yo no soy perito ni mucho menos, pero muchas veces hay amigos que se acercan y dicen, oye, mira, me entregan obras o me muestran obras de autores que fallecieron en el siglo XIX, pero en soportes que son del siglo XX. Totalmente. Y dice uno, bueno... Ese anacronismo, ¿no?, que hay entre los materiales, por supuesto. Entonces, es algo muy curioso que se da en este tipo. Y precisamente este programa se llama Los Recovecos del Arte, porque es buscar este tipo de recovecos que muchas veces la gente desconoce, ¿no? Entonces, el poder conocer este tipo de sistema, de método, para determinar si una obra es auténtica o no, los avalúos, que muchas veces hay abogados, hay casos que llegan a decir, pues necesitamos un avalúo para determinar si se va a hacer un embargo o no. Todo ese tipo de cosas, pues sabe a dónde acudir la gente o con quién hacerlo. Totalmente. Hay muchos actos jurídicos que requieren al experto. Por supuesto, el experto, un evaluador de arte, normalmente se convierte en perito, pues bueno, cuando es requerido por la autoridad, precisamente para determinar o apoyar en la administración de justicia o en la procuración de justicia. Eso es importante, ¿no? La parte pericial. Y en la parte comercial, un evaluador de arte experto, pues obviamente también es un buen apoyo como asesor, ¿verdad?, para la compra-venta, claro, ¿sí?, operaciones mercantiles, o inclusive pago de deuda con garantía de obra, que ahorita es muy común. Muy común. Muy común y hay mucho peligro ahí. Sí. Nosotros hemos ya detectado obra no auténtica, ¿verdad?, que quiere dar en garantía y resulta que no es atribuible. No es atribuible por todas las características. Las evidencias, ¿no? Porque claro, finalmente nosotros mostramos evidencias por qué no es atribuible o por qué sí es atribuible. ¿Sí? Perfecto. Y, por ejemplo, ¿te ha tocado ver algunas colecciones de museos? Sí, por supuesto, sí, claro. Que igual. Sí, pues obviamente tenemos, por privacidad, por supuesto, claro, por el manejo de información, pues no podemos manifestarlo, pero sí, por supuesto hemos tenido experiencia muy importante en colecciones, tanto privadas como del Estado, y pues es importante, ¿no?, también
pues haberlos trabajado, porque eso nos va coadyuvando con este acervo, ¿no?, de conocimientos. Y precisamente el Tecnológico de Estudios Superiores y Evaluación, pues lo que busca es consolidar la educación en esa materia para que de alguna manera tenga una validez, aunque sea privada. Ahorita tenemos estudios con reconocimiento de validez oficial de la SEP, peritaje y evaluación de alhajas, gemas, relojes y artículos varios, que comprende todo lo que es pues las obras de arte, las artes mayores, las artes menores, llamadas decorativas, y todos estos bienes de interés especial. Claro, sí, no, perfectamente, y precisamente estábamos viendo, ahorita no sé si hemos visto algunas obras de arte, algunas pinturas, pero seguramente las vamos a ver. Aquí hay una precisamente atribuible a José Clemente Orozco, que bueno, ahí me tocó ser un poquito partícipe de ello. Vi todo el método, cómo se vio, cómo se siguió y todo, me pareció muy, muy interesante y pues casi infalible, ¿no?, por todas las evidencias como mencionas. Yo creo que eso es muy importante porque, digo, la mayoría de la gente al desconocer esto no le da la importancia, y al no darle importancia pues se pierden muchas cosas, ¿no? Sobre todo que pues tiene uno un patrimonio, y que ese patrimonio pues hay que resguardarlo, ¿sí? Totalmente, totalmente, y siempre un documento. Por ejemplo, el seguro, para asegurar una obra de arte, pues se debe demostrar la preexistencia de la misma a través del avalúo. Hay estándares internacionales que nos permiten, por supuesto, describirla correctamente, sobre todo cuando se hace el traslado de obra de arte de un lugar a otro y se regresa, ¿no? ¿Cómo garantizar que se trata de la misma pieza, ¿no? Sí, claro. Entonces, el perito, el evaluador, pues obviamente debe darle los elementos, en este caso a nuestro cliente, de que la obra que se aseguró es la misma que se devolvió. Sí, pero es que, bueno, desde... Y con las mismas características, todo sellado y firmado. O sin ningún daño, ¿no? Mira, aquí está el reporteo fotográfico, características que dicen así estaba la obra, inclusive con ampliaciones macroscópicas, ¿no? Sí. Para determinar que ese daño que ahora tiene no lo tenía. Claro, por ejemplo, ¿no? Así es. Sí, es muy importante eso, y eso de alguna manera nos va dando una garantía a nivel internacional también, de que aquí se saben tratar las obras y que se pueden llevar a cabo exposiciones muy importantes a nivel mundial, internacional. Y, por ejemplo, ahorita estaba viendo estos cursos que llegas a dar, estos diplomados, todo esto se les enseña, viene dividido en cuadrantes, todo. Esta especialidad dura 2 años. Okay. Sí, son 2 años que sí se requiere, es teórico práctico. Ahorita lo estamos dando en línea, los martes, una vez a la semana. Tenemos 2 grupos, los martes y los jueves, de 7 de la noche a 10:30 de la noche. Bueno, ¿por qué lo damos a esa hora? Precisamente porque la mayoría de nuestros alumnos trabajan durante el día, y es un horario, disponible para ellos. Podría haber sido 2 veces a la semana, pero también se les complica y decidieron mejor dedicarle un día bien y sacrificio. A lo mejor dices, bueno, son muchas horas o pocas horas, no sabemos, ¿no? Pero creo que cuando la experiencia son pocas. Cuando hay interés de aprender, sí. Hoy lo hemos demostrado con estos ya. Ahorita ya tenemos varias generaciones, pero después de la pandemia ya terminamos la primera generación, ahorita vamos con la segunda generación, de gente de nivel, ¿no? Gente que es historiadora del arte, restauradores, evaluadores de otras materias. Entonces, hay una buena aceptación, porque hemos competido con estos cursos que yo les llamo milagro, así como los productos milagro, ¿verdad? Sin ir al gimnasio vas a obtener músculo. Y esos cursos milagro, que eres evaluador de arte en 4 meses, ¿no? Con un curso. Eso nosotros no practicamos ese tipo de enseñanza, ¿no? Claro. Entonces, estos 2 años con validez oficial sí garantizan iniciarlos en la evaluación, y posterior hay cursos para actualización o para atender un tema en específico, ¿no? Que hay valores que son muy buenos para, por ejemplo, los relojes de pulso, que también la falsificación ahora de los relojes, ¿verdad? Y que son relojes de alta gama, de valor económico importante, pues antes empezaron con las copias, ahora con las réplicas y ahora con los clones, ¿no? Entonces se vuelve más complejo. Entonces la industria de la falsificación o la piratería, pues actualmente hay que enfrentarla con conocimiento, no hay de otra.
Claro que sí, y yo creo que dentro de nuestras leyes existen todavía muchos huecos precisamente para que este tipo de delitos sea perseguido por oficio y no nada más por querella, ¿no? Sí existe, por ejemplo, el abuso de confianza, el fraude, sí está tipificado, obviamente se tiene que tipificar correctamente cuando alguien es engañado, ¿verdad? A través de este tipo de transacciones y puede proceder, ¿no? Nosotros lo hemos hecho y se tipifica el delito y pues es cuando se requiere el perito, ¿no? ¿Qué mensaje le podríamos dar a los jóvenes que se interesan en este tema? Porque pues piensa uno que la mayoría son personas ya mayores, pero no creo que también hay jóvenes que se interesan. Claro. ¿Qué consejos se les podría dar? Miren, para los jóvenes, las personas que de alguna manera requieran una oportunidad diferente de trabajar o de formarse para el trabajo, porque finalmente nos formamos para el trabajo. Claro. Y todas las materias que nosotros estudiamos para identificarlas y evaluarlas, pues de alguna manera también la actividad comercial, la actividad del comercio es muy noble. Si alguien se quiere dedicar a la joyería, pues saber cómo identificarlas correctamente, ¿verdad? Para establecer pues un plan de negocio adecuado y dedicarse a la compra-venta de este tipo de productos. Las gemas, por supuesto, son áreas de oportunidad, el arte, los relojes, ¿no? Y también como evaluadores, ¿no? Hay muchas áreas de oportunidad. Claro. Existen. Obviamente nosotros lo que queremos es que efectivamente quienes se dediquen a ello, pues tengan una formación como los que se dedican a la ingeniería, como los que se dedican a la arquitectura, como los que, yo soy licenciado en Derecho, no litigante, pero estudié esta licenciatura porque era la única forma de acceder a estudios de posgrado. Actualmente terminé la maestría en evaluación forense, ya es un tema también muy interesante, y la especialidad en evaluación. Y todas esas especialidades pues, me han ayudado precisamente para la parte de la metodología y la técnica de evaluación, pero sobre todo la identificación. Si alguna empresa quisiera acercarse con ustedes, ¿tienen algún plan de trabajo precisamente para desarrollar con ellos? Sí, por supuesto. Primero, pues bueno, conocer cuál es su necesidad, su inquietud, y esta asesoría es sin ningún costo, por supuesto, para definir los alcances de la misma y proceder precisamente a una planeación, una estrategia de seguimiento. Y con ello nosotros podamos pues apoyarles. Creo que la finalidad es eso, que sea de su provecho. Claro que sí. Repítenos nuevamente tus teléfonos, dirección. Sí, el teléfono directamente de su servidor es 55, les voy a dar dos teléfonos, 55 14 38 70 30 y 55 32 23 73 70. Licenciado Francisco Fuentes Villalón, servidor, y en nuestra correo electrónico dirección general @texubal.com. Texubal es T de Tito, de Estela, C de casa, S de silencio, U de uva, V de vaca, A de Alicia, L de Leticia.com. A la orden. Bueno, pues el tiempo aquí corre muy rápido. Se termina. Y quiero agradecerte muchísimo por habernos igualmente, maestro Urbina, en este programa que se llama Los Recovecos del Arte, aquí en Change TV, la televisión del cambio, y nos vemos el próximo semana con otro invitado muy especial. Y esperemos estar más seguido por acá. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.